a estas reuniones del Club de Columna de Valencia, que yo diría que ahorita es el Club de Columna de Venezuela, porque realmente junto con la gente de Caracas, que nos ha ayudado muchísimo, estamos estableciendo un grupo de reuniones mensuales muy agradable y espero que esto aumente. Esta es la 18ª reunión que tenemos. Tenemos invitados internacionales y hemos venido agregando diferentes médicos de prestigio que nos acompañan y nos dan sus puntos de vista, los cuales son muy interesantes. Y bueno, primero que nada tengo que dar gracias a Atlas, a Servicios Médicos Atlas, quien ha colaborado con nosotros desde la primera reunión de este club, y a través de Carolina y todo su grupo, que realmente han hecho posible estas reuniones, y a la gente de Full Learning que nos apoyan, Ximena, Alejandra, Marcel, etcétera, que nos han apoyado en mantener la comunicación a través de este medio, que yo creo que es la única forma que podemos en esta pandemia. Bueno, en la noche de hoy tenemos con nosotros al doctor Mariano Noel. El doctor Mariano Noel es un médico traumatólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires y formado como traumatólogo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y cirujano de columna, egresado del Hospital Nacional de Pediatría de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Patología Espinal, miembro de la Scoliosis Research Society, galardonado con numerosos premios, más de 60 publicaciones. Actualmente, bueno, ya desde hace varios años, jefe del Servicio de Patología Espinal del Hospital Nacional de Pediatría y también jefe de la Fundación Nacional Materno Infantil. El doctor Noel nos va a hablar la noche de hoy, nos va a presentar el tema que se llama CAOS, que no es caos, sino es las siglas en inglés, de Computer Assisted Orthopedic Surgery, o sea, siglas en inglés, en la cirugía vertebral. Con ustedes los dejo con el doctor Mariano Noel. Muchas gracias. Vamos a pasar a la compartir pantalla. Un momento, vamos a ver ahí. Minuto que conectar. La teníamos conectado hace un ratito, pero ahí está. Ok. Ahí está. ¿Está? Okay. Acá. ¿También ahí? ¿Sí? Perfecto, doctor, adelante. Ok, bueno. Bueno, el tema es como les anticipamos y le puse un nombre para llamar la atención, que Cao siempre pone un poquito uno en guardia, pero no, la verdad es que lo que quiero llamar la atención porque es algo que a mí me entusiasma y trataré de generarles lo mismo. Yo también pertenezco al hospital de Garraham. En realidad no me formé como traumatólogo en italiano, solamente hice mi inicio de columna en italiano, digo, porque algunos de italianos decían, no fue, me formé en el hospital Argerich. Acá justamente les muestro una primera aproximación a esto que hice con este libro muy interesante que escribió un médico argentino, que es Lucas Rittaco, que es un médico joven, que larga esta frase acá, donde dice que la distancia, digamos, para la ciencia la tiene que saltar nuevamente la generación joven, y yo no tendría que estar haciendo nada acá. No me corresponde. Pero no, realmente, justamente, él me dio pie, porque es un médico joven y escribió y trabaja mucho sobre esto, y me generó entusiasmo la lectura de su libro. Voy a correr un poquito la pantalla de ustedes, está acá. Bueno, para lo que es la elaboración de un planeamiento virtual computado, lo básico primero es la adquisición de imagen, ¿no? En la adquisición de imagen es importante que hagamos tomografías de alta resolución, porque tan buena la resolución, tan bueno será lo que podemos hacer con ella, ¿no es cierto? Y lo mismo en el caso de resonancia, ¿eh? El segundo paso con estas imágenes es la segmentación, que es un proceso que suena árido, pero es fascinante, donde un poquito hacemos lo que hacen los radiólogos, pero con recursos un poco superiores, donde podemos panzurrar totalmente las imágenes, separar las vértebras unas de otras, cortarlas al medio, cortarlas de costado, girarlas, lo que nos da una vista que normalmente no tenemos, posibilidades que
no teníamos antes. Y después pasamos ya a lo que sería un planeamiento del 3D, donde podemos pensar en, bueno, esto lo quiero imprimir, esta parte, recorto esto y lo puedo llevar a una impresora 3D, que es una cosa que está cada vez más disponible y cada vez más barata, hacerme un modelo uno en uno. En ese modelo yo de repente puedo simular la cirugía con un taladro, probar los tornillos si van a entrar, no van a entrar, corto por acá, etc. Después puedo animarme un poco más y crezco técnicamente y pasar a simular la cirugía ya no en el modelo, sino directamente en la PC, con la imagen, ¿no? Y soñar y rápidamente pasar a otro proceso que es la posibilidad de generar guías que nos permitan hacer ese proceso inicialmente en la PC y posteriormente en el implante e imprimirla. Un elemento que obviamente dice, bueno, cuando existe esto, lo otro no tiene sentido, no es cierto. Bueno, primero que tener una navegación tradicional y sofisticada en el quirófano son $2 millones, $2 millones en el quirófano como menos, por lo menos, más todo el instrumental especial que implica, y la verdad que nuestros países no acceden a eso, digamos, rutinariamente, entonces tenemos que pensar que está bueno, que no es lo mismo, que no ofrece lo mismo, que esto lo complementa muy bien y cuando la tengamos, bienvenida, ¿no? Si se trata de armar implantes, que a veces puede ocurrir, hay acá un proceso de orden de implante con la imagen, procesar esa imagen, diseñarlo junto con la parte técnica y después pasarlo a la manufactura. Si el implante es construido, puede serlo ya sea por tornos numéricos o por la tecnología aditiva, esta es la tecnología de impresión de metal, ¿no? Y bueno, la tecnología tradicional que conocemos del torno numérico nos hace muy buenos implantes, unas terminaciones hermosas, todo, pero está muy limitado en las formas. Hay cosas que no puede hacer, o sea, no puede hacer un cascabel con una bolita en el centro que suene. Esto sí lo puede hacer. O sea, la tecnología de impresión permite hacer formas biológicas, como un trabeculado, que es una oportunidad, digamos, nueva, única y espectacular. Y mucha variedad de metales. Vamos a meternos poco a poco en la columna. Nosotros sabemos que en la columna nosotros tenemos de causas degenerativas, congénitas, tumorales, traumáticas, inflamatorias, necesariamente terminamos en consecuencias que es o deformidad, o inestabilidad estructural, o compresión neurológica, o dolor, o cambios del eje corporal. No hay mucho más. ¿Y qué hacemos? Y también tenemos los recursos de acción también son limitados. O estabilizamos con implantes y prótesis, o resecamos hueso con todas las variables de osteotomías que ustedes ya conocen, o cortamos hueso y sacamos pedazos, o aportamos hueso y sustancias osteoinductoras, osteoconductoras, o biológicas, o estructuras de reemplazo donde dejamos un agujero. También nuestras cirugías no son mucho más que eso. Y obviamente cuando simulemos vamos a hacer ese tipo de cosas. Y en nuestra cirugía la majestad es el tornillo. O sea, sabemos que nuestros médicos en formación, todo lo principal que anhelan cuando empiezan a entrar a servicios, cuándo poder poner tornillos, cuántos poder poner y cuánto tardaré en entrenarme, ¿cierto? Porque es el principal elemento de fijación en este momento. Y por otro lado, hay que pasarlos a través de diferentes sitios con todos los riesgos que ello implica. ¿Cómo los colocamos? Bueno, los colocamos con manos libres, si tenemos hábito y habilidad, a veces podemos controlarlos con radioscopía, podemos navegarlos si contamos con esos elementos, y también podríamos potencialmente hacer plantillas preelaboradas, donde uno la apoye y coloque el tornillo, ¿no? Que suena bueno, como en este caso. O sea, este caso que ven acá es un caso nuestro, por ejemplo, que lo vamos a ver después el caso, donde hicimos una plantilla multivértebra, en una malformación congénita en bloque, para orientarnos en la colocación. Las plantillas que se pueden hacer para una orientación de perforación de pedículos particularmente, hay básicamente 4 tipos. La de un solo nivel, las de varios niveles simultáneos como esta, las de contacto total, quiere decir que la plantilla apoya en su conjunto sobre la lámina y la espinosa y lo que corresponde uno haya decidido apoyar, que se apoya perfectamente con una estructura como una llave, o el contacto parcial, donde hay diferentes puntas que apoyan diferentes puntos de la vértebra y de esa manera hacen una congruencia. Cada cual con sus ventajas y sus desventajas. Las de multinivel tienen el problema de que como la columna tiene movimiento entre segmentos, la planeamos bien y resulta mal, ¿no? Así que están asociadas a un alto grado de error.
pero, como en el caso que vimos anteriormente, cuando ustedes tienen un bloque vertebral, es una estructura interesante, porque ahí no hay movimiento entre segmentos, y ustedes pueden en un bloque vertebral desarrollar varios orificios. Una sola plantilla con buena congruencia. Como en estos casos que ven acá vemos un tipo de modelos tomados de libro, donde hacen una plantilla multinivel en un bloque vertebral y puede ser muy eficiente. Da muy buena estabilidad y tiene el problema de que sí, hay que sacar mucho tejido para que apoye, porque si no, no lo logra, ¿no? Las de apoyo parcial, este es un modelo que se vio en algunas presentaciones, tienen de bueno que no hay que sacar tanto tejido, tienen de malo que suelen ser bastante poco precisas, salvo que haga uno muchos puntos. Y cuando hacemos muchos puntos terminamos haciendo apoyo total. ¿Cómo le fue a nivel experimental a estas plantillas? Este es un trabajo bien interesante, es un 480 pedículos hechos en un cadáver, divididos en dos grupos, la mitad Humphrey y la mitad con plantillas de contacto total, ¿no? Y vemos que en el grupo de Humphrey eran cirujanos de nivel medio, ¿no? Tenía prácticamente un tercio de falla, y en el grupo que no había Humphrey teníamos prácticamente 10% de falla, y la falla era escasa. Y más interesante aún que estaba muy poco afectada por la experiencia. Así que atenti que probablemente próximamente pueda ser muy fácil colocar un tornillo, no es un tema de experiencia, es un tema sencillo para el médico de poca experiencia. Charlado esto, vamos a tratar de ir hablando un poquito de la tecnología digital que fuimos aplicando en función de casuística y como poco a poco fuimos desarrollándonos. Este caso no es el primero, pero es más o menos de los primeros, una cifosis de Larsen, que nos viene a los 9 meses con esta feroz cifosis. Imagínense un chiquito que pesa 5 kilos, 6 quizá. Hay que resolver esto y realmente se hace muy difícil hasta pensarlo. De hecho, vino derivado del principal hospital de Buenos Aires, privado, de máxima experiencia en esto, y nos dijeron, esto háganlo ustedes. Y nosotros dijimos, ¿y por qué? Bueno, había que encararlo, lo vimos clínicamente, lo vimos radiológicamente, hicimos una muy buena tomografía de alta calidad, y dijimos, bueno, estaría bueno tener un modelo de esto. Pusimos el paciente en tracción mientras pensábamos prácticamente, o sea, para que no se complicara más. Pasó unos 2 meses o 3 en tracción, suave, y mientras hicimos este modelo, que ustedes ven acá en escala real, imagínense que realmente es un modelo muy chiquitito. Este era un paciente del doctor Remondino, que lo recuerdo que anduvo prácticamente 2 semanas como Hamlet, con su modelo permanentemente encima para tratar de transmitirse toda esa anatomía tan pequeña, pero con eso nos permitió hacer un plan un poquito más sobre la realidad de lo que eran las dimensiones. Hicimos un plan de una fijación en puente, de cráneo hasta abajo, en columna más o menos sana, puenteando, y pensamos que podíamos llegar a poner 2 tornillitos en cervical 1. Era audaz, pero en el modelo parecía posible. Bueno, fue lo que hicimos. O sea, ven que esto nos ayudó, permitió poner 2 tornillitos en C1, que lo ven ahí abajo, que fueron bien colocados. No fueron guiados, pero fueron previstos por el modelo 3D. Vamos a otro caso más, un caso distinto, un enfoque un poquito distinto, un deportista de alto rendimiento, con un mielo operado ya, que había quedado con una oblicuidad, se reoblicuó, no, estaba pegado, pero no quedó suficientemente corregido. Él seguía compitiendo, le molestaba que hacía una escala isquiática. Acá decidimos planearlo haciendo un análisis computado de una posible osteotomía, y digamos, hagamos el modelo y llevémoslo al quirófano. Hicimos un modelito que ustedes ven acá, con la osteotomía marcada en otro nivel, lo llevamos al quirófano para poder guiarnos in situ con el modelo y ver la anatomía. Lo llevamos al quirófano y hicimos exactamente eso, con el modelo in situ hicimos la osteotomía. Nos resultó muy interesante, y es un recurso bien económico, con una muy buena corrección. Seguimos en este proceso, pasamos a este paciente donde teníamos las clásicas escoliosis neuropáticas, donde hacemos fijaciones a pelvis, utilizamos mucho el tornillo sacroilíaco, pero con las mesas nuestras no podemos visualizarlo radiológicamente, porque siempre se mete lateral de la mesa, no podemos ver que esté bien, y aparte no podemos planear cómo van a ir porque la pelvis suele ser asimétrica, el lado sentado del paciente que siempre suele estar desplazado hacia adentro y hace que el tornillo asome, entonces
estaba bueno planearlo, pedimos armarle el molde, hicimos este molde, y el molde lo operamos en el escritorio, esto hace 3 años, ¿no? En el escritorio vimos cómo podían entrar, cuál era el punto de entrada, cuál era el ángulo, y también nos ocurrió en ese momento hacer con una masilla epóxica un plastrón y apoyarlo sobre el sacro, y dice, bueno, ¿por qué no llevamos ese plastrón al quirófano? Y si es congruente con el sacro que denudamos, podríamos usarlo como guía, y es lo que hicimos. Acá ven el paciente, llevamos el plastroncito ahí, segmentado en 2 niveles, lo usamos y anduvo de maravillas y nos entusiasmó mucho sobre el tema de las guías, porque la verdad que fue facilísimo colocarlo y poner las guías. Seguimos con un caso después donde quisimos avanzar un poco más. Acá la idea era, teníamos un caso similar y bueno, hagamos lo mismo, pero habíamos crecido un poquito en el análisis computado con la posibilidad de generar una estimación y una navegación virtual en el caso. Y bueno, digamos, hagamos algo más, como lo que ven acá, con el proceso computado, pudimos, bueno, diseñemos dónde entrar el punto de entrada, dónde entrar el punto de salida, cómo podría ser el trayecto, hagamos un corte y fijemos, bueno, cuánto de largo puede ser ese tornillo, avancemos más y pensemos cómo podemos hacer una plantilla, diseñarla sobre el modelo, también lo imprimimos al caso, y después imprimimos la plantilla, y nos fuimos a la cirugía ya con la plantilla montada. Acá más o menos pueden ver el proceso donde todo ese proceso de análisis, primero lo paso un poco rápido para no dar tanto tiempo. Análisis de los puntos, análisis del trayecto. Acá yo me manejaba con un técnico del hospital, que era un chico muy despierto, y nos pasábamos horas ahí con esto. Que ese es el problema que tiene esto. Lleva tiempo y hay un poco de dependencia técnica. Fuimos haciendo, fuimos viendo, hicimos la plantilla, como ustedes ven acá, y la plantilla va a quirófano, la probamos en quirófano, calzó bien, nos guiamos por ahí, agujereamos por ahí, y funcionó de maravilla. Como ven ahí, el proceso terminado. Seguimos con esto, tuvimos otro caso que también nos desafió, un chico deportista, un adolescente fornido, con dolor nocturno de 2 meses de evolución. Le hacen en la zona de cadera, le hace estas imágenes, aparece esta imagen osteolítica en un lugar bastante difícil de acceso de la pelvis, por lo menos de acceso libre, ¿no? Con imágenes ahí hiperintensas, no pintaba como cosa maligna, pero sí una cosa que le generaba dolor y había que sacarla de difícil acceso. El encefalograma era negativo, así que nos pareció que no era un osteomosteoide ni un osteoblastoma, pensamos que eso es simple. Alguien tiene que saber un audio ahí. Y bueno, era un lindo desafío porque había necesidad de biopsia, que era accesible por TAC, pero también había necesidad de tratamiento, que ahí sí era compleja, si no teníamos navegación, que no la teníamos, así que un abordaje convencional implicaba prácticamente levantar todo el glúteo, y aparte, como el tumor está intraóseo, no verlo el tumor, porque iba a estar con corticales indemnes, ¿no? Así que no iba a ser fácil encontrarlo. Entonces pensamos alternativas por de un planeamiento computado, confección de un modelo 1 en 1, analizar una vía de abordaje mini-invasivo por guía y diseñar una guía de perforación aplicable, validarla y poder aplicarlo en cirugía. Entonces, acá viene el modelo hecho. Como el modelo justamente decía la cortical no estaba afectada, hicimos esta transparencia local para poder visualizarlo. Ahí decidimos que era interesante abordarlo por espina ilíaca posterior superior, que era el punto más accesible desde el punto de vista óseo sin romper tejidos. Planeamos el trayecto, medimos la distancia, planeamos una guía que la podíamos colocar haciendo una pequeña incisión sobre la espina ilíaca posterior superior. Lo llevamos a cirugía el modelo, la guía, y en la cirugía expusimos la cresta ilíaca, tuvimos que sacar un poquito, como era un chico relativamente chico, sacamos el riser para que coincida bien con la guía, porque no coincide inicialmente, ahí vimos que coincidía bien cuando pelamos el riser, y entonces utilizando la guía nos proyectamos a una guía de trabajo que la generamos con una trefina,
siguiendo esa guía y calculando la distancia, cureteamos la cavidad, la rellenamos y la ven ahí la cavidad perfectamente rellena, y el chico estuvo una semana después jugando al fútbol de nuevo. Fue maravilloso, nos dejó muy contentos. Bueno, continuando con el desarrollo, después se nos empezó a dar situaciones de los tornillos pediculares cervicales, que son, la verdad que nosotros nunca los habíamos colocado. Nosotros tuvimos la suerte de compartir como un mes con Agumi Hiroshi, que fue el que inició este tema, y la verdad que nunca nos animamos a colocarlo, siempre nos pareció una estructura difícil, y íbamos por facetario y teníamos los problemas propios los facetarios que se suelen salir, ¿no? Pues son poco fuertes. Vemos que había trabajos experimentales que tenían problemas, pero lograban cierto efecto a nivel cervical alto, pero había poca superficie para colocarlos. Pero cuando se incorporaba lámina y espinosa, que es lo que se puede hacer únicamente en C2, el resultado parecía bueno. Y que a nivel de las experimentaciones en cadáver con guías elaboradas para tornillos pediculares cervicales subaxiales, era bastante buena, había bastante eficiencia. Así que, bueno, les cuento que en este punto se me fue mi técnico y yo me quedé ciego porque no tenía más acceso a esos programas, así que me tuve que formar yo mismo. Ahí me hice un curso en la breve que hacía la Universidad de Ingeniería de Barcelona. Se los cuento porque fue muy interesante, porque fue un curso al que fui. Yo no soy muy ciber, no soy un hombre muy de la computadora, y me encontré de repente como que eran 30 ingenieros y un médico que no sabía mucho computación, así que me sentí como lejos, el peor de la clase. Pero fue interesante porque rápidamente me di cuenta que ellos sabían mucho de cómo manejar un programa, pero poco de lo que podía ofrecerles. Y yo enseguida podía ver, en cambio, cuánto podía ofrecer el programa, y lo que por ahí no pude adquirir en el curso totalmente, lo terminé adquiriendo sentado en el curso de la pandemia, y me hice un poquito independiente en la posibilidad de elaborarme yo mismo los análisis, ¿no? Bueno, avanzamos acá al otro caso donde ya tenía esta disponibilidad. Este paciente era un chico neurológico severo, con una curva neurológica típica, con una cifosis, era un chico hipoplásico, había que resolverlo, lo resolvimos en forma tradicional, lo hice yo decidí no hacer pelvis, me hizo una complicación que no fue justamente en pelvis, fue arriba, me hizo una cifosis superortodesis, que fue de mal en peor, y había que darle una solución, y aquí hay una solución drástica, hay que ir más arriba, y hay que levantar ese cuello y esa cabeza y levantarla con tornillos facetarios. No está bueno porque es muy probable que se arranquen. Así que era una oportunidad para planearlo, para ver la factibilidad de tornillos cervicales que yo no había colocado, todavía tornillos pediculares. Así que, bueno, pasó a tracción, y después con un tiempito de un mes o 2 meses pasó a cirugía. Y yo antes de eso, en mi escritorio, le dediqué muchas horas y aprendí mucho haciendo este caso, analizando todo, despanzurrando esa columna y probando y simulando los diversos tornillos que podía colocar, la magnitud y la viabilidad. Acá van viendo imágenes de ese proceso ya más o menos terminado. Acá ven cómo, visto más grande, cómo pude operar virtualmente con tornillos, que yo puedo, digamos, determinar el diámetro a esos cilindros, y probar en uno y en otro plano, asegurarme de que no tienen acceso al canal, ver la relación con el implante ya colocado. Acá incluso segmenté el espacio intrarraquídeo y me aseguré de que los tornillos no tocaran nada de lo que podría ser el equivalente a la dura, que pasaran todos lejos. Y me lo aseguré. Y este caso le coloqué esos tornillos virtualmente como 10 veces seguidas a cada uno. Después simulé lo que podía ser la osteotomía en este caso, y puse lo que yo le llamo realidad y deseo, ¿no? Lo que es el caso y lo que podría idealmente ser si lo lograra corregir de acuerdo a lo planeado. Y ahí lo tienen también cómo quedaría en cuanto al implante previo, para ver cómo alinearía. Hasta podría pensar cómo tiene que ser la barra que voy a redoblar.
Y en la cirugía, en este caso no hice guías porque no tenía la posibilidad de intuición, yo solamente hacía el planeamiento. Me fui a la cirugía habiendo operado a este paciente 10 veces. Lo operé 10 veces virtualmente. Y en la cirugía recuerdo que mi ayudante, la doctora Robles, vio que colocaba los tornillos pediculares hand-free, que iba al punto directamente, que iba con el ángulo, y anduvieron todos de movida bien y radiológicamente bien. Fue muy, muy satisfactorio porque este paciente lo había operado antes. Y ven el caso, digamos, terminado y cómo remeda perfectamente lo que se planeó. Así que a mí, nuevamente, me generó mucho entusiasmo este caso en seguir en esta línea, porque uno encuentra que se empiezan a aparecer cada vez más los procesos que uno planea a los que uno termina haciendo, ¿no? En este punto, que fue hace un poquito menos de un año, logré hacer con una empresa importante que es Raomed, de Córdoba, que trabaja con lo que es cráneo, y tiene los programas más actualizados y todo, un convenio de cooperación con el hospital, donde ellos nos daban su capacidad de sus ingenieros y la parte industrial, y nosotros les ayudamos un poco también en el desarrollo de guías. Y bueno, acá les cuento un poquito de esta etapa. Este paciente es un paciente de una secuela de una neurofibromatosis muy grave, había sido operado, tuvo que ser desinstrumentado y reinstrumentado, se empezó a desviar muchísimo acá a nivel cervicotorácico, y no había forma de fijarlo más arriba porque estaba muy, muy displásico, afectado por el neurofibroma, así que para tratar de sostener a este paciente que se moraba había que ir al cuello, y el cuello también era parcialmente afectado por la neurofibromatosis. Así que acá pasé a analizar este caso a nivel cervical, la posibilidad de tornillos pediculares, y uno ve acá, sobre todo acá a la derecha, cómo hay tornillos que son totalmente inviables, porque el neurofibroma orada ese pedículo y deja palillitos, y hay otros que son perfectamente viables. Entonces yo esto lo pude analizar previamente, pude también desarmar toda esta columna y ver qué posibilidad tenía de arriba de fijarme para darme una posibilidad de mover esa columna, posibilidades de corrección hipotéticas, y le envío, hacemos un Zoom con el ingeniero, diseñamos estas guías, que eran 4 para cervical y 1 para dorsal 1, y me mandan a la cirugía las guías ya, y el modelo, donde yo puedo verificar que sean bien congruentes aquí, y después en la cirugía lo mismo, verificar si sean bien congruentes. Las guías se utilizarían de esta manera, como ven acá, y en la cirugía, como lo ven acá, las guías plantadas ahí, uno pela la columna, coloca la guía, y literalmente sin control radiológico, con mecha, avanza, va palpando, avanza y coloca los tornillos. Resultaron todas las guías eficientes, colocamos 6 tornillos pediculares cervicales por este método y tornillos dorsales. Acá vemos un breve video de la colocación de una perforación, para más o menos entenderlo, no es muy bueno el video. Perdón, he tratado de acelerarlo para que no se haga largo. Colocación de la guía. Colocación de la mecha. Paso un poquito más rápido para que no se haga muy largo. Se pasa la mecha. Hay que hacer el otro pero antes porque la mecha es doble y se coloca el tornillo. Vamos a seguir, porque si no es muy largo. Perdón. Bueno, acá vamos a otro caso. Acá tiene el caso, perdón, acá tiene el caso terminado, que tuvimos una mala corrección porque era muy, muy, muy pegado, bueno, no costó hacer la osteotomía, pero sí quedó perfectamente bien la parte cervical, quedó espectacularmente sólida, nos permite sí generar un buen callo en una zona que se estaba desmoronando. Probablemente después le hagamos una curva compensatoria iatrogénica sobre la parte de abajo para compensarlo. Acá tenemos una chica de un síndrome de Down con tortícolis que ya llevaba varias semanas, como lo ven acá. Esta chica, acá se ve la radiología de ella, el aspecto radiológico, la simetría, la subluxación, mejoraba contracción, pero volvía rápidamente a posición.
Así que nos vimos en la obligación de planearle una cirugía. Para planear la cirugía, la idea es tratar de evitar el cráneo, así que tratar de fijar C1 y C2 nada más. Bueno, digamos, aprovechemos, no es que sea indispensable hacer esto, pero decidimos analizarlo por esta vía. Analizamos esta columna y la segmentamos en esa zona. Separamos acá el C1, C2, para poderlo ver bien y ver su solución. Esto después ustedes pueden agrandar, acortar, cortar al medio, cortar sagitalmente, como quieran. Se puede hacer lo que quieran con el programa. Acá le hago la prueba de trayectos pediculares para ver si son viables, y resultan viables. Vi que los admitieron, una chica chiquitita, no pesaría 20 kilos. Pero vi que tenía trayectos viables en los trayectos habituales, con tornillos pediculares en ambos lados. Veo sí que también había un conflicto con el cráneo que me podía traer problemas, así que pensé también si esto no funcionaba bien, por lo menos con guía o entrada, podría utilizar gancho en esta zona. No se anticipa la situación, acá tienen los moldes y el implante, el molde y la guía en quirófano, la visualización de la pieza en la mesa y la realización de la colocación, en este caso, de los tornillos de cervical segunda, tornillos pediculares cervical segunda, que se hicieron por esta vía en forma ciega. Cuando yo siento que la guía apoya bien, confío ciegamente en el trayecto. Acá tienen el proceso de colocación. Creo que lo adelanté ahí, sí. No se ve cómo estamos. No creo que no está el tornillo colocado, acá no me acuerdo. Si no hacen con guía, no les recomiendo usar mechas en cervical, mejor usar algo manual. Acá tienen cómo se ve la guía con los orificios marcados y el proceso terminado, que decidimos usar ganchos arriba porque así el problema es que la guía superior no podía ponerla por el gancho. Acá tienen la cirugía terminada con muy buena alineación del tornillo. Y acá tenemos otro caso, este caso lo operé esta semana. Un chico con un síndrome displásico de nombre complejo, no me acuerdo, son 3 nombres largos europeos, pero sí que tiene una esmilomanasia asociada a un odontoide con esto, chico muy chiquitito, 9 años, pero con 14 kilos nada más. Ven ahí la esmilomalacia, ven poco espacio. Así que, bueno, le hacemos el análisis de rutina, ya de rutina porque parecido al anterior. Analizamos trayecto. Este chico era muy chiquitito, más chiquito, o sea, ahí se ve bien acá en el estudio, pero más chiquitito. Vemos una linda espinosa para guiarnos en un eventual molde. Acá extraemos el macizo C1, C2, se ve perfectamente el os odontoideo, se ve mucho mejor la patología. Y acá analizo trayectos para eventuales tornillos pediculares C2. También me fijo si tengo problemas para fijar C1, C2, cómo será ese cráneo, si tengo que saltar al cráneo para fijar una placa. Veo que únicamente tengo hueso en la cresta media, y puedo medir acá, y seguramente acá no voy a poder poner tornillo. Otra vista del análisis. Otra vista del análisis. Y acá planteo otras alternativas, que también podría ser un tornillo C2, C1, un poquito más mediales, que veo que es por lo menos hipotéticamente posible. Esperen un poquito que voy a enchufar, porque vamos a tener un problema. Ahí está, creo que vamos. Doctor, apagó su micrófono y su cámara. Doctor Noel, apagó su micrófono y su cámara. No lo escuchamos ni lo vemos. Un minutito. Ok. ¿Ahí me escuchan? Ahora lo escuchamos, no lo vemos.
Ahora sí. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Bueno, perdonen, ¿eh? No se preocupe. Acá comentaba que tiene interesante que planteamos dos alternativas, como lo ven acá. Y también incluso acá marco en el caso de que no pueda poner nada en C1, podría poner unos arpones, vi si entraban en la lámina, acá calculo los arpones, y también calculo los hipotéticos tornillos de cervical 1, hasta la medida también puedo tomar acá, y me mando todas las alternativas que puedo hacer para ir con un arsenal florido. Después tengo la charla con el técnico, hacemos juntos el diseño de eventuales plantillas para todas las posibilidades, ¿eh? Tornillo pedicular, tornillo C1, C2, tornillo pedicular de C1, etc. Bueno, etcétera, son esos tres. Acá es lo que me manda la empresa, que ven cómo, a ver si se ve mejor ahí. Uno puede probarlos adentro y vemos el tamaño, digamos, diminuto de las columnas esas, que a veces uno no toma conciencia de lo que va a enfrentar, ¿no? Son tamaños cuando uno ve la mano y se da cuenta que es algo tan chiquito. Tratamos de hacer guías que tengan un buen anclaje, y acá ya modificamos, crecimos un poquito y generamos guías de vástago más largo para poder agarrarlas más fuera del campo. Son cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo. Y acá está la cirugía, que fue, como les comenté, esta semana. Teníamos dificultad, como suele ocurrir, y estamos tratando de cómo resolverlo, en colocar la guía en cervical primera. En cambio no en C2. En C2 anduvo muy bien. Iba bien el trayecto hasta C1, pero el problema es que no lo lograba enganchar porque era muy chiquitita y muy móvil, entonces el tornillo no podía penetrar a la C2. Así que decidimos usar el trayecto parcial de C2 como tornillo pedicular, y colocamos el tornillo utilizando la guía de cervical 1. No lo pudimos apoyar, pero sí nos dio mucha precisión de dónde entrar, y colocamos tornillos pediculares. Acá lo ven los tornillos colocados. Y bueno, el paciente anduvo muy bien, tanto en lo neurológico como en la fijación. Este caso lo salteo, ya lo vimos más o menos, que es un caso de planeado con osteotomía y prueba de osteotomía. Y las guías que usamos, que se hizo hace mucho, pero está en una etapa anterior. Y acá pasamos a otro tema, no se preocupen que no falta tanto, perdonen la extensión. Acá este paciente se trata de una paciente con una sepsis neonatal, 5 años, pequeñita, con una paraparesia casi prácticamente plegia, una cifosis bastante grave, como consecuencia, bueno, con una sepsis neonatal, como comenté. El paciente abandonó el tratamiento y apareció después de mucho tiempo en estas condiciones. Este hipoalordosis acá, esta cifosis que no luce tan importante acá. Tampoco la radiografía dice mucho, dice pero no tanto, pero cuando veo la imagen vemos que sí queda una situación muy difícil. Tenemos una columna literalmente luxada y crónicamente luxada, porque vemos imágenes de resonancia cuando está hace 3 años o 4, está en la misma posición. Así que había que planear un tratamiento. Como tenía cierta funcionalidad medular mínima, había que tratar de preservarlo, con la posibilidad de que conserve eso y que eventualmente retrograde algo. Eso nos complicó la historia. Así que pasamos al planeamiento, trabajamos sobre las imágenes. Esto es trabajo de escritorio, que me lleva bastante tiempo, aunque va demorando cada vez menos, planeando, bueno, tornillos posibles. Vamos acá, laminectomías posibles primero. Cómo se vería si le saco las láminas en esa área. ¿Cuáles láminas debería sacar? Porque acá vamos a ver un poquito acá atrás. Ven, ahí se ve perfectamente cómo está la columna, cómo está el canal y cuáles son las láminas que justifican ser sacadas. Y solamente son 2, ¿no? Eso está bueno porque uno ya prevé y evita dañar innecesariamente. Y una vez que saque la lámina, acá simulo el retiro de la lámina y veo cuál es realmente la parte que puede requerir ser removida mínimamente como para generar un canal adecuado, que sería esta vértebra, que sería torácica 5 en este caso, como mínimo, quizá que haya que acercar más, ¿no? ¿Cómo quedaría con respecto a los tornillos mínimos? Porque una chica chiquitita tengo que tratar de fijar poca columna, así que ¿qué es el mínimo de instrumentación que puedo colocar? Planeada y viable.
me aseguro de que se pueda, pruebo y mido, estos son vástagos de 4,5, y me aseguro que entran. Vamos a simular la resección de ese trozo de columna, de esa vertebrectomía asociada a la anatomía. Ahí lo tienen removido ya, y el gap que me quedaría. Y después voy a simular qué pasa si, pensando que saco toda esa fibrosis que hay en esta zona, y puedo movilizarla, soñando. Ahí tiene la anatomía hecha. Ahí estaría el proceso de remoción ósea completa y cómo quedaría la columna si no la movemos. Y ahí hago una simulación de movimiento para ver más o menos cómo se alinearía, en el mejor de los casos. Cómo quedaría si la puedo alinear y hacer un bone to bone, que apoye directamente la vértebra, que sería la 4 con la 6 apoyada, está atractivo. Y también hago una simulación pensando que ablanda más todavía me permite poner algún pequeño gap en el medio. Pasamos a la cirugía. Perdón. Epa, está muy rápido el mouse. Pasamos a la cirugía, hicimos exactamente el plan de estabilización previsto, la laminectomía prevista, la resección vertebral prevista, y en la corrección, que se dio muy bien, incluso nos permitió generar un poquito de espacio, así que pusimos un poco de hueso, o sea que hicimos este esquema, de acá hicimos este esquema, y bueno, en la corrección final no fue tan espectacular como esta, pero sí está prácticamente ya consolidada y con conservación de muy buen canal. No sé qué fue digamos, dentro de todo fue la mejor expectativa. Y acá, bueno, este es el caso final, el final de la charla. Este es que es anterior a este caso, en realidad se hizo antes, pero interesante, es un mielomeningocele bastante grave. Esto es algo que, bueno, hablando de mielomeningocele, quiero mencionar a Ramón Medina, que es para mí uno de los médicos del mundo, por lo menos, que tiene más experiencia en mielomeningocele y que le he visto presentar cosas fabulosas, haciendo con recursos parecidos a los nuestros y a veces menos, así que supongo que este caso le va a gustar. Una cifosis grave que tiene todo lo malo, poco hueso, mal formado, mala cobertura cutánea, requerimiento de vertebrectomía múltiple, buena oportunidad de tratamiento, de planeamiento, de planear trayectos, planear planos de vertebrectomía, simular correcciones y ver si realmente eso pasa en la realidad. Acá les presento al paciente ya puesto en posición y después de 4 meses de tracción, que no se dio casi nada, ¿no? 4 meses de tracción para tratar de estirarlo un poquito, que no dio. Nosotros hacemos tracciones domiciliarias. Estrenamos nuestra cama ortopédica nueva, este día estamos contentos. Y bueno, acá lo planeamos antes. Esto pasó 2 semanas antes por lo menos, donde hacemos, no bastante más, 3 semanas antes. Hacemos acá el proceso de proyección de esa columna y análisis. Primero planeamos si vamos a poder instrumentarlo. Este paciente si tiene continencia como para aceptar buenos tornillos arriba y abajo, porque es impensable una vertebrectomía si no hicimos una buena fijación arriba y abajo previa. Entonces vimos que se podía bien. Después de eso pasamos a planear la vertebrectomía, calculando que podíamos sacar 2 vértebras, que iba a quedar un gap como se ve a la derecha. Y una terrible zona para mover de acá a acá, tratando después de cooptar esto con esto, ¿no? Y lo ven. Cómo se vería y qué impensable sería hacer esa vertebrectomía si no pusimos hasta los tornillos, ¿no? Y acá está nuevamente lo que se llama realidad y deseo, ¿no? Uno, digamos, desea llegar acá y tiene esta realidad, y esto lo que la verdad a develar es si podremos en la cirugía remediar lo que hicimos en la computadora. Suena un poco improbable. Acá tienen el antes del paciente, acá tienen la imagen como quedaría planeado, y acá a la derecha tienen el caso postoperatorio después. Vimos que en realidad la realidad superó un poco lo planeado, porque no consideré en la simulación que yo iba a hacer un poquito de corrección arriba, entonces también se agregó un poco la corrección superior. La verdad que resultó exactamente como se había planeado.
Acá tiene el paciente en el antes y tiene el paciente después con la jiba corregida. Ya debe llevar unos 8 meses más o menos operado. Y el paciente está muy bien. Acá lo tienen en el operatorio reciente, en este momento estaba todo internado. Entonces logró una corrección bien interesante. Un poco lo resumo para dar un resumen del tema, ¿no? de lo que es lo que es para nosotros, o lo que debería ser, lo que trato de transmitir. Primero, que es la técnica de la posibilidad de la asistencia computada de la cirugía ortopédica. Primero permite segmentar y analizar mucho mejor la imagen, permite hacer cosas muy, muy, muy interesantes con la imagen, que creo que es lo más valioso. Lo más valioso. En eso ya se encuentra una ganancia importante. Después permite, en el proceso de segmentación, planear un modelo y eventualmente imprimirlo y llevarlo a la impresión, o sea, mandar directamente el ST, le dice, imprime esto. Nos permite evaluar trayectos, o sea, cortes, y predecir dificultades antes de hacer la cirugía. O sea, sabemos qué va a funcionar, qué un tornillo no va a andar, o qué va a estar sobrado, o cuánto va a medir, cuánto tiene que tener, etc. Es perfectamente mensurable. Nos permite simular prácticamente todos los gestos óseos o instrumentales que podemos hacer en la cirugía. Nos permite el diseño de herramientas quirúrgicas personalizadas, como vimos en las guías de perforación, e incluso también la posibilidad de hacer un implante, si lo piensan, es más fácil todavía que diseñar una guía de perforación. Así que la única diferencia es que tenemos que ir a una impresora metal, que ya son cada vez más comunes y empiezan a abaratarse los costos. Y por otro lado, permite a las generaciones jóvenes, sin experiencia como para aventurarse en una cirugía de este tipo, hacerla virtualmente, sin riesgo, una simulación, en procedimientos que muchas veces sean complejísimos, a los que van a tener acceso después de muchos años, poder meterse en ellos directamente. El costo de esto es muy razonable, y sí, tienen un inicio de necesidad de apoyo técnico industrial, pero cuyo costo también se va haciendo cada vez más, más accesible. Por eso la propuesta a ustedes es: súmense porque vale la pena. Bueno, y acá paro y quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer, para charlarla y para compartir. Punto y aparte. No sé, Federico, si te surgió alguna pregunta. No, claro, lo que pasa es que el plan era que iban a pasar un video de los patrocinantes para que preparen la pregunta. Vale, estaba esperando que el doctor terminara de... Vamos con eso. Vamos con Atlas. Comparta pantalla. Sí, claro. Yo me saco la pantalla, como no sé. Tengo que reducirme acá. Un minutito. Okay. Entonces, denme un minutico, que con eso no me abrió, tengo que volverlo a cerrar. Ok, ahora sí. Una caída de 5 metros de altura, una emergencia, un diagnóstico, múltiples lesiones en vértebras de transición, una junta médica, especialistas se reúnen para darle una nueva esperanza al paciente. Un implante, AGOA. Los implantes distribuidos por Atlas a traumatólogos y neurocirujanos convierten a su paciente en un hombre superbiónico. Atlas, tu aliado estratégico. Bien. Doctor, ¿cómo que se levantó? ¿Se levantó el doctor Mariano? Ok. Vamos a esperarlo entonces. Ya tenemos acá 2 preguntas. Lo esperamos. No se preocupe, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es: ¿cuál es el software que utilizó, doctor? El doctor el software que utilizo es el Mimix. Es un software de Materialize. Es un software
carísimo, digamos, porque es un software industrial y tiene un costo alto, ¿no? O sea, normalmente lo tiene la industria, lo tienen la gente que se dedica a fabricar esto, es la que tiene acceso a este software. Existen versiones, como todas las cosas, non santa del software, pero la empresa es muy celosa de su software, y a veces cuando, digamos, si uno trabaja, o conozco gente, digamos, que trabajando con este sistema y estando en lo mejor de trabajo, de repente lo que está trabajando se borra y pierde días de trabajo, así que, pero la verdad que es un software bárbaro. Bueno, si alguno quiere trabajar, le puedo explicar cómo. Pero se llama así. Es un software que tiene una parte que es el Mimi, que se trabaja con las imágenes y se pasa a un sistema suite que es el Matic, que es una especie de AutoCAD, donde se hace lo que es la parte de diseño de implantes y todo. Tuve, por ejemplo, normalmente yo no lo he transmitido mucho, porque no surgió interés en el medio de aprenderlo, pero para ejemplo, surgió un becario ahora que ha venido de pasante y que le gusta la computación y se acercó a mí y le empecé a tirar tips y me sorprendió la rapidez, que casi me dio envidia, la rapidez con que lo que a mí me costó tanto, él lo tomó con mucha velocidad. Pero lo interesante es cuando se conjuga el manejo de este programa con conocimiento quirúrgico, porque uno puede, en función de la experiencia, puede predecir mucho lo que puede hacer, entonces puede simularlo con bastante certeza, ¿no? Okay. Hay otros programas que son gratuitos, que yo no los he utilizado, creo que son relativamente buenos, también se puede empezar tranquilamente con ellos. Okay. Pero hay que empezar con técnicos, conviene, yo antes de esto trabajé un año con el técnico del hospital y siempre estaba sentado al lado de él, digamos, tiene de bueno que uno aprende, pero aprende delega la función y como que se dedica únicamente a pensarlo médicamente, ¿no? Cuando tiene que meter las patas en el barro, hay que ir aprendiendo. Ok. El doctor Ángel Rangel pregunta, además de decir que excelente ponencia, aparte de la seguridad que le está dando la técnica, ¿cuánto han logrado reducir el tiempo de cirugía en esos casos de alta complejidad? No es una respuesta que puedo dar, porque justamente las cirugías de alta complejidad son tan variadas, tan variopintas, que para ostentar eso con seriedad habría que hacer un trabajo muy armado, ¿no? Creo que lo que ha hecho mejores cirugías. O sea, han ido programadas, no hemos ido a ver qué pasa, sino que ya sabemos lo que va a pasar y ya sabemos lo que va a funcionar. Entonces, asumo que ha reducido los tiempos, pero no lo puedo probar. Asumo que reduce los tiempos y ha mejorado mucho los resultados. O sea, osteotomías como la chiquita esa que les mostré, donde yo creo que esa cirugía hubiera sido totalmente distinta si yo no. De hecho, es muy interesante los ateneos de servicio, donde se presenta este caso, y nosotros tenemos un staff bastante fuerte de chicos muy, muy bien formados y que trabajan muy bien y que tienen mucha experiencia, son seniors, y hay mucha diferencia en los puntos de vista de qué hacer. Pero cuando presento el análisis, se unifican mucho las posiciones, porque se comprende que no tiene sentido hacer una lumbectomía más abajo, por ejemplo, o que puede ser suficiente sacar solamente ese cuerpo y el otro se puede intentar, porque la verdad que se ve que da. O sea, hay cosas que se visualizan y ya vamos con mucho menos discusiones hacia el procedimiento, ¿no? Okay. Perfecto. Doctor, Sí, ese software conjuga también, porque los sistemas de computación de los tomógrafos de alta resolución, de alguna manera le permiten a uno remover segmentos del cuerpo vertebral. Complementa a esos software que vienen con la tomografía. Tiene, no complementa, o sea, tiene muchas cosas en común. Ok. ¿No? Está diseñado para otra cosa, pero sí se puede hacer muchas cosas que lo que hace el workstation del
del radiólogo, ¿no? O sea, Ajá. uno también, por ejemplo, yo muchas veces si voy a hacer un cuello, y si uno tiene una angiotomo, puede perfectamente, y uno lo puede hacer, yo lo hago, digamos, es segmentarme la vertebral en otro color, y eso uno puede hacerlo perfectamente. O, por ejemplo, me ha tocado cosas que no esperaba, pero, por ejemplo, chicos que tienen insuficiencia torácica, ¿no? Y dicen, ¿cuánto tiene de volumen torácico? Bueno, y yo pregunté a los radiólogos, por favor, sáquenme volumen torácico. Y empiezan a hacer unas cosas, que cortes acá. Y yo me di cuenta que con este programa, con segmentación, en minutitos, puedo sacar el pulmón, literalmente, y sacar el volumen de ese pulmón en milímetros cúbicos, ¿no? Y decirle, no, este tiene tanto milímetros cúbicos, o sea, o qué volumen tiene un hígado. Es fabuloso. Fabuloso. Yo creo que en muchos aspectos supera los workstations de los radiólogos. Okay. Y requiere de un hardware, de una computadora, me imagino, también de mayor capacidad que una computadora. Sí, tiene que ser computadoras que tengan un buen procesador gráfico, que tengan de 8 a 16 gigas de RAM, ¿no? Okay. O sea, con mucha memoria activa. Pero hoy son computadoras de $400, no es que sea una cosa. O sea que la inversión del software realmente es lo costoso. Claro, un software por ahí para un hospital, una institución, debe costar entre 20 y 40 mil dólares año. ¿No? Wow. Está bien que lo pueden usar todos, ¿no? Se lo puede usar la gente que, qué sé yo, que fabrica el implante, lo puede usar cardiología. Yo creo que hay muchos rubros médicos que no se han dado cuenta de la utilidad de esto, pero esto que sirve para huesos, imagínense para la ortopedia general, esto, digamos, a mí me parece impensable que un traumatólogo vaya a planear una osteotomía por la radiografía teniendo esto, ¿no? Claro, se puede planear el mismo, ¿eh? Sin duda. O una osteotomía de pelvis, ¿no? Claro, haciendo uso en conjunto se abarata Claro. el costo del equipo, o se justifica más el costo del equipo. Exacto. Vale la pena, si me dicen que vale la pena meterse, les diría que sí. Y por otro lado, la tecnología esta es muy amigable para la comunicación, para poder, o sea, ustedes desde allá pueden recibir un análisis que yo les mande desde acá. Claro. Tranquilamente, ¿no? Y después discutir el análisis y después hacer un Zoom con la empresa proveedora, y como lo hacemos, o sea, yo no conozco al ingeniero de allá personalmente, pero hemos hecho montones de cosas juntos, nos toma un ratito de charla, yo lo anexo en el escritorio, después me manda, y funciona ideal en forma internacional, digamos, es perfecto, no hace falta tener el recurso en casa. El doctor Miguel pregunta, ¿cómo se llama el aplicativo? Mimix Matic. M-I-C-S. 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 Ok, Mix. Mimix. O mímica, ¿no? Mímica como mímica, pero Mimix con una S. Y la empresa que lo comercializa se llama Materialize. Materialice. Okay. Una empresa europea. Que es la principal empresa de este tipo de programas para la industria. La industria de otro tipo también, ¿no? Parte de la médica. Es un programa bastante conocido, no es desconocido. Yo pensé que era una cosa rara, bastante conocido, el más conocido. Ok. Buenísimo. Bueno, ¿no hay alguna pregunta más? En el chat ya no hay más preguntas. Bueno, No sé, ya tenemos Mariano, Mariano, Sí. el empezar a practicar eso, por ejemplo, porque tú puedes hacer la tomografía 3D y con la información que te da la tomografía 3D puedes hacer una impresión de la columna y después hacer la segmentación tú, porque el problema de la impresión con esos software es que sale un solo bloque que tú tienes que separarlo. No, justamente, vos acá hacés la segmentación, o sea, vos elegís lo que querés imprimir.
Por otro lado, la impresión tiene sus temitas en cuanto a tamaño, etcétera, ¿no? Entonces vos podés de repente hacer un corte sagital, por ejemplo, ¿no? Yo quiero la columna cervical cortada al medio, dos mitades, que yo la puedo abrir y mirar adentro, lo hago así, yo muchas veces la preparo así, la mando así, ¿no? Y es más fácil de imprimir, porque son 2 planos, por ejemplo. Y muchas veces el impresor puede ser uno que tiene impresora, digamos. Que una impresora es un elemento barato, ¿no? Sí, ese paso es el primero que sugiero para meterse en esto. Y desde ya estoy, digamos, disponible para el que quiera meterse, para poder guiarlo, para si quieren que les demos también planeamientos desde acá, estamos encantados. Esta empresa también es una empresa que tiene proyección internacional, así que el que quiera planeamientos para sus casos es una cosa bastante accesible e interesante. Y se aprende, aparte se aprende mucho. Acá hubo mucho aprendizaje mutuo con la empresa. Uno cuando se mete aprende cada vez más, ¿no? Perfecto. Bueno, en el chat hay felicitaciones, excelente conferencia, muy interesante la presentación, agradeciendo lo que ha compartido en la noche de hoy. Bueno, espero que les pique el bichito, como dicen acá. No, de verdad que muy interesante y yo creo que es una herramienta inclusive de aprendizaje, no solamente en la parte de computación, sino en la parte hasta de la parte quirúrgica, pues uno va entendiendo mejor a lo que se enfrenta, pues, porque la anatomía cambia de paciente en paciente, y más en esos casos, pues. Es muy interesante ver cómo, digamos, el mismo escepticismo que encontraba en mi servicio, ¿no? Porque de los médicos más jóvenes viendo al Jovato haciendo esto, y cómo se fueron, poco a poco le van viendo interés y se van interesando, a ver qué es satisfactorio. Pero creo que es para gente joven, y que lo va a gastar con esto, va a hacer maravilla con este tema, va a formar parte, me parece, de la currícula pronto. Yo tuve la oportunidad de compartir con el doctor Lenke, y él ya en esa época, hace ya como 3 o 4 años, él imprimía los modelos 3D, los esterilizaba. Quizás no llegaba a las plantillas, claro, pero él tenía el modelo 3D, lo ponía al lado de la columna para imaginarse cómo iba a pasar los tornillos. Él lo hace casi siempre a manos libres. Los modelos nuestros de ahí son los modelos donde dice que le pongo el pedazo de masilla epóxica, ese hace 3 años. Estamos, pertenecen a esa época, sí. No sé si hoy en día él esté trabajando ya con este sistema, aunque probablemente en los Estados Unidos estén con navegación u otras cosas. Sí, el navegador es como que conspira un poquito contra que el médico aprenda esto. Claro. Pero la verdad es que, de alguna manera, cuando uno trabaja en el Mimix, trabaja exactamente igual que la navegación, con los 3 planos, un plano, ¿no es cierto? Y con otra cuadrícula en el 3D. Entonces, es lo mismo que estar operando con un navegador, con lo que uno es como que estuviera adquiriendo pericia en un navegador. O sea, es probable que, supongo, que si yo en este momento recibo un navegador, primero me va a agregar un plus, que es que yo voy a planear mi cirugía navegada antes. Claro. O sea, no voy a ver, lo voy a hacer antes. Cuando vaya al navegador ya está todo estudiado y lo voy a hacer mucho más fácil. Y por otro lado, el salto que sigue, que es la robótica, la aplicación de navegación, lo voy a poder programar como médico. Claro. De poder, digamos, hacer la cirugía como médico, ¿no? Que fue lo que hace también 3 años atrás me fui al Congreso de Caos, porque Caos existe como sociedad. Una sociedad que se llama Caos, ¿no? Que hacía un congreso anual, yo me hice un congreso en China, pensando todo lo que iba a haber de esto. Y cuando llegué, eran todo para vendernos navegadores y robótica. No les interesaba nada de esto. Vi un solo modelito, o sea, me fui no es para mí esto, o sea, o es para mí, pero en otro momento, ¿no? Pero de ninguna manera te asusta, al contrario, sentís que esto es el mismo proceso, nada más que lo hacemos manual, handmade. Bueno, y que se adapta más a la situación de nuestros países, obviamente. Totalmente. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu iluminación al pueblo de Venezuela.
y esperamos poder seguir contando contigo en las siguientes reuniones, ¿ok? Vos saben que de muchas veces los aprecio y los quiero mucho y les deseo lo mejor para que estén cada vez mejor, como sea, pero que empiecen la escalera para arriba. Amén, amén. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, doctor Mariano. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el mes que viene en la siguiente reunión del Club de Columna. Gracias, doctor, de nuevo. Excelente presentación. Al contrario, hasta luego. Chao. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, chao a todos. Feliz noche. Igual.